en la sala de espera. Hasta el día de hoy me esperé a publicarles la práctica. Ya en un ratito más la van a ver ahí aquí en la plataforma, en el blog de trabajo, en el de anuncios y en la pestaña de trabajos. Y pues ahorita ya continúo con la parte de la unidad temática 2. Entonces les voy a compartir, las diapositivas correspondientes. Entonces se las comparto y nada más les pido de favor que me confirmen que ya la están viendo. Sí, ya se ve. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, déjenme nada más la hago grande. Ahí está. Entonces, continuaríamos con la unidad temática 2, que básicamente es ver todo lo que respecta a transistores. Y pues transistores ya hay de muchos tipos. Nosotros los que vamos a estar trabajando principalmente son los BJT, que digamos que así como vimos el diodo rectificador mayormente en la unidad temática 1, aunque sabemos que hay muchos otros más, pues el que más se sigue utilizando sigue siendo el BJT. Para ciertas aplicaciones, pues ya hay muchos otros componentes de la familia de los transistores que podemos estar utilizando. Pero pues básicamente todo parte del análisis de un BJT. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Entonces la unidad temática 2 dice transistores BJT, MOSFET y fotodetectores. Vamos a ver también un poquito de MOSFETs. Y los fotodetectores pues básicamente son los mismos transistores BJT, pero tienen una peculiaridad ahí en una de sus terminales que ya las iremos viendo conforme pase la unidad temática. Entonces, déjenme nada más, alguien estaba en la sala de espera. Entonces vamos a empezar con el transistor. Y aquí igual quiero hacer hincapié que en el de diodos, por muy sencillos que sean los cálculos, siempre hay que realizarlos. Esta primer parte, pues también la podemos considerar como diseño, ¿no? O sea, el hecho de ya calcular una resistencia de acuerdo a mis parámetros, ir a las fichas técnicas, revisar qué es lo que se necesita, pues eso ya empieza a ser diseño. Si quieren decirlo básico o elemental, pero ya es diseño. Entonces no es nada más conectar y rezar para que funcione. Entonces lo que vamos a ver ahorita, qué hacer para que el transistor haga lo que yo necesito y no que haga lo que quiera con lo que le pongo, ¿sí? O sea, no siempre vamos a tener las mismas condiciones, entonces no siempre vamos a lograr el resultado si no hago el correcto análisis. Entonces, vamos a continuar. El transistor ya cuenta con 2 uniones, es decir, ya cuenta con 3 pedacitos o 3 partes de material semiconductor. Si recuerdan, el diodo nada más estaba formado por 2 pequeñas partes de material semiconductor diferente en IP y formaban una unión. Ahora, al tener esas 3 partes, ya tiene 2 uniones y entonces esas 2 uniones es lo que le da lugar a todo este desarrollo que pues básicamente en la era moderna, a partir de los finales de los 60s y principios de los 70s, pues ha venido siendo el desarrollo, ¿verdad? El boom de la tecnología a partir de que sustituyeron los bulbos, ¿sí? Por los transistores. Entonces, esto fue lo que detonó toda esta parte. Entonces, está compuesta por 2 regiones. Las 2 regiones son PN, independientemente si tiene 2 materiales P o 2 materiales N y uno contrario, siempre en la unión pues va a haber una unión, 2 uniones P y N. Entonces, esas 3 regiones o 3 pedacitos de material semiconductor van a recibir ahora el nombre de emisor, base y colector. Ahí en la gráfica están viendo que hay un pedacito de emisor, uno de base y uno de colector, y hay otro elemento que no está nombrado arriba que se llama sustrato. Básicamente el sustrato es lo que envuelve al material semiconductor, o sea, el material negro o metálico que vemos alrededor o que conocemos como encapsulado. Eso es a lo que se refiere el sustrato. Siempre viene, casi todo material semiconductor viene protegido por un sustrato. En el diodo, la forma cilíndrica, pues también es sustrato. Internamente nada más viene el pedacito de material
semiconductor. Si acaso se puede ver en los diodos emisores de luz, en los LEDs, se puede ver ahí un puntito negro que ese básicamente sería el material semiconductor, y toda la cubierta a hoy en día transparente pues sería ese tipo sustrato, o sea, es la parte que lo protege. Entonces, internamente siempre va a tener un emisor, una base y un colector, y pues algo que lo proteja. En este caso le llamamos sustrato. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte. Bien, continuamos. Si necesitan tiempo para anotar, me lo indican por favor y me espero, y si no, pues continúo. ¿Podría esperarse poquito? Sí, nada más por favor me indican cuando ya, para no estar esperando de más. Listo, profe, gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, esto sería básicamente la grafiquita, es la estructura pues de cómo está contemplado. Ya la manera en que nosotros lo trabajamos o lo visualizamos de manera gráfica, pues sería este punto. Entonces, como tenemos dos uniones y dos tipos de materiales, para este tipo de transistores BJT vamos a tener dos posibles combinaciones. Es decir, en un transistor podemos tener de esos tres tipos de materiales o tres regiones, dos que sean N y uno P, o dos que sean P y uno N. Y así es como reciben el nombre, transistores NPN o transistores PNP. ¿Qué es lo que cambia? Prácticamente solamente el sentido en el que circula la corriente a través de ellos. El funcionamiento es idéntico. Bajo ciertas aplicaciones, pues, su polarización es exactamente la misma, solamente tomando en cuenta que la corriente circula en sentido contrario. Esto pues ya de qué va a depender que escoja uno u otro, de lo que yo quiera realizar, es decir, ya ahí involucra algo de diseño, ¿verdad? Considerar lo que se necesita para poder trabajarlo, ya sea con un NPN o con un PNP. Entonces, igual, cada uno va a tener su base, su colector y su emisor. Normalmente nomás le nombramos como B a la base, la C de colector y la E de emisor, independientemente si es NPN, como en el caso de la izquierda, o PNP, como en el caso de la derecha. Sigue siendo colector, base y emisor. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues básicamente que en el centro, ¿verdad? La sección de en medio, que es la que es diferente, pues es la base, y cada una de las de arriba y abajo son el colector y el emisor. Ya con la simbología podemos determinar exactamente cuál es el emisor y cuál es el colector. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, podemos tener dos posibles transistores BJT, que son NPN, PNP. El funcionamiento es idéntico, solamente cambia en el sentido en el que corre o fluye la corriente a través de él, y pues eso lo vamos a ver cuando hagamos los análisis. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Qué tanto varían en cuanto a la carga, profe? ¿Una diferencia grande o...? Escuché muy bajito, nomás alcancé a escuchar algo de carga. Sí, ¿cuánto varía la carga entre cada uno, profe? Bueno, ¿cuál es la diferencia en sí? ¿A qué te refieres con carga? Sí, dijo que conducen la carga de forma diferente. La corriente. Correcto. O sea, al final de cuentas, o sea, por eso te pregunté a qué te refieres con carga, si ya como una aplicación de ponerle a que amplifique o switche algo, o a la carga de electrones o huecos que pueda tener a través de él. No, pues todo depende del fabricante.
hay modelos que son, digamos, espejo del otro. Si fabrican un NPN, generalmente fabrican un PNP con las mismas características y con las mismas capacidades. Pero eso pues ya lo da el fabricante, si varía o no varía de un modelo a otro. No sé si esa era más o menos la duda. Sí, profe, gracias. Sí. Sí, ya esa parte pues es precisamente la que tenemos que hacer, seleccionar adecuadamente el modelo del transistor que necesite, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Si ya lo notaron, continúo. Si no, me avisan, por favor. Creo que continuamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se refiere esto del BJT y pues eso nos va llevando poco a poco a ir haciendo el análisis. Entonces, el término bipolar se refiere tanto al uso de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura del transistor. Es decir, vamos o sea, lo que hacen es beneficiar a esas tres regiones en lugar de como en el diodo, que usaba nada más que podía circular en un sentido y para el otro lado no podía circular como una protección. Ahora acá lo que se pretende es que a través de una de las terminales provoque que esa región que nosotros llamamos de empobrecimiento en el diodo, pues acá sea el detonante para que empiece a circular corriente. ¿Cómo lo vamos a corresponder? Pues dependiendo de cómo lo tengamos. Si es NPN o es PNP, en un caso lo que vamos a provocar es que circulen los electrones y en el otro vamos a provocar que circulen o se muevan más los huecos, que a final de cuentas recuerden que es pues es un movimiento relativo. Al moverse uno o el otro, en realidad pues estamos generando un flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, esos portadores mayormente pueden ser huecos o pueden ser electrones, pero en ambos casos pues van a fluir a través de una señal. Ya de cómo lo vamos a energizar y todo eso, pues lo vemos enseguida. Entonces, la unión PN se une a la región de la base y a la región del emisor. Se va a llamar unión base-emisor. Es muy importante tener en cuenta el nombre de las uniones porque las polarizaciones se basan en estas uniones, qué con qué estamos energizando y qué con qué hay corriente circulando o voltaje entre sus terminales. Entonces, una de las uniones la vamos a llamar unión base-emisor y a la otra de las uniones la vamos a llamar unión base-colector. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos uniones, habíamos dicho, con tres terminales. Las tres terminales son base, colector, emisor. Y a las dos uniones les vamos a llamar unión base emisor y unión base colector. Y pues ya de ahí se van a dar cuenta que el que funciona como común o intermediario entre el emisor y el colector, pues es la base, ¿verdad? Ya que está común o es común a las dos uniones que tenemos en el transistor, ¿sí? Entonces, esa base tiene que tener una cierta característica porque es la que me va a ayudar a hacer que la corriente en un circuito basado en transistores circule o no circule o de qué manera debe circular, porque ya al rato vamos a ver que aquí no es todo o nada, sino podemos estar regulando toda esta corriente que puede circular a través de ellos. Entonces, por lo tanto, esa región de la base siempre está ligeramente dopada y es más pequeña o delgada en comparación con el emisor y el colector. Porque entre el emisor y el colector es donde va a circular la mayor cantidad de corriente y por lo tanto, pues ya saben que al circular mayor cantidad de corriente se calienta y tiene que disipar esa energía porque si no se nos va a dañar. Entonces, por eso es que las regiones son más grandes que en la base, ¿sí? Obviamente, pues ahí quien lo diseñó, pues tuvo que hacer todas esas pruebas y esa es la conclusión que llegó. Entonces, la otra diferencia es que el emisor
está excesivamente dopado para que tengan una gran cantidad de electrones o huecos, dependiendo si es NPN o PNP, para que pueda proveer o que puedan estar circulando toda la corriente para la cual está diseñada el transistor. Y el colector, esa parte del colector está moderadamente dopada, ¿sí? Es decir, ligeramente dopada la base, moderadamente dopada el colector y excesivamente dopado el emisor. Entonces, cada una ya está dopado o ya tiene impurezas diferentes de acuerdo a su característica para que podamos tener el funcionamiento del BJT, que ahorita vemos cuáles son sus principales aplicaciones. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Si requieren más tiempo para anotarlo, me avisan, si no, para continuar. Entonces, ¿continuamos? Sí. Sí. Bien, entonces pues resulta incómodo estar trabajando siempre con las regiones y esto, y ya saben que para simplificarlo, pues simplemente se agregan símbolos o a cada uno de los componentes, pues para trabajarlo en un esquemático o para identificarlo de manera correcta en un diagrama. En este caso, insisto, pues es básicamente lo mismo el NPN y el PNP. Dijimos que la parte de en medio, que está identificada aquí entre la barrita hacia la izquierda, o sea, es la base. Aquí tenemos la parte de arriba como colector y la parte de abajo el emisor. Entonces, es importante que siempre el emisor lo vamos a tener con una flechita. Y esa flechita es la que me va a indicar el sentido del flujo de corriente. Aunque no me digan que es NPN, cuando yo veo que la flechita indica que la corriente sale hacia el emisor, entonces estoy hablando de un NPN y la corriente que va a circular a través de él va de colector hacia emisor en el sentido que va la flecha. ¿Sale? Entonces no necesitan decirme que es NPN, simplemente al observar la flechita veo que así lo es. Por su parte, en el PNP siempre vamos a tener la flechita indicando pero hacia adentro del componente, es decir, indicando que la corriente va a fluir de emisor hacia colector, ¿sale? Entonces, la única diferencia está en el sentido de la flecha que indica dónde está el emisor. Actualmente, estos circulitos pueden no llevarlos y se trata exactamente del mismo transistor, del BJT. ¿Por qué no los lleva? Normalmente en las interfaces gráficas de usuario de cualquier simulador no los trae. Y entonces es por simplicidad, para no estar dibujando todo eso y pues que le lleve más tiempo al simulador estar dibujando o haciendo el esquemático, que en realidad lo que importa que es simularlo. Entonces normalmente no se lo ponemos ya. Esto ya digamos que pues en los 70s, 80s, 90s todavía era muy usado ponerle el circulito. Hoy en día la mayoría de las veces lo omitimos y no hay ningún problema. Estamos hablando exactamente del mismo transistor, el BJT. Entonces recuerden, base, colector, emisor. El emisor siempre es el que lleva la flecha y el sentido de la flecha me indica si es NPN o PNP. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, ninguno. Muy bien, entonces si requieren tiempo para anotar me lo indican, si no, continuamos. Bien, entonces continuamos. Básicamente nosotros vamos a estar utilizando el transistor con dos funciones o dos funciones básicas de este transistor. El primero es dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una señal de mando. Esto se le conoce como switcheo o como el switch
o el interruptor de estado sólido. Es decir, nosotros a través de una señal eléctrica vamos a dejar pasar o no una señal que va a fluir entre el colector y el emisor, o entre el emisor y el colector, dependiendo del sentido y de la unión que tengan. Y esta señal de mando la vamos a tener a través de la base. Es decir, la base es la que va a estar regulando si circula o no señal a través del colector emisor. Entonces, básicamente esto se le conoce como un switch o interruptor de estado sólido, que ya en términos técnicos, pues decimos que el transistor lo estamos utilizando en corte y saturación, que son las regiones de operación del transistor, que también ahorita más adelante lo vamos a ver. Y su segunda aplicación sería como un amplificador de señales. Es decir, vamos a poder nosotros amplificar ya sea una señal de corriente directa para que tenga más capacidad de corriente y voltaje, o podemos amplificar una señal que no sea de corriente directa, una señal senoidal o una señal arbitraria variante en el tiempo, ¿sale? Entonces, como amplificador o como interruptor de estado sólido, ¿sí? Es también como se le conoce. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Si no requieren tiempo, mande. Alcancé a escuchar a alguien, no sé si qué indicaba. Bueno, entonces continuamos. Entonces, pues vamos a ver cómo se utiliza el transistor como un amplificador, ¿sí? Entonces, el BJT como amplificador. Ya vamos a ir viendo las diferentes aplicaciones, pero dentro de esto, pues tenemos que ir haciendo los análisis correspondientes, o análisis eléctricos, obviamente, para poder determinar los parámetros y los componentes que me van a ayudar a que trabaje como yo lo necesite. Entonces, para que el transistor BJT funcione como amplificador, se necesitan dos cosas, independientemente del tipo que sea, ya sea NPN o PNP. Entonces, se necesita que la unión base-emisor, o sea, le vamos a llamar BE, esté polarizada en directa. Y esto de que esté polarizada en directa, nos vamos a ir directamente a lo que utilizamos en el diodo, ¿sale? Una unión que está polarizada en directa quiere decir que el voltaje positivo llega al material P y la parte de la terminal negativa llega al material tipo N. Así tal cual lo vamos a trabajar aquí. Esa es la condición. Se necesita que la unión base-emisor esté polarizada en directa. Si es NPN, pues ya sabrán que la base es P, tiene que estar el positivo, y el emisor el negativo. Si es PNP, pues entonces la base tiene que estar el negativo y el emisor el positivo. Por eso les digo que esta condición es independiente del tipo de transistor que estemos trabajando, ya sea NPN o PNP. La otra condición, o la segunda condición, es que la unión base-colector, llamada BC, esté polarizada en inversa. Y de la misma manera nos vamos a referir como cuando estábamos trabajando el diodo, donde esa polarización inversa significa que la parte positiva de mi señal va a ir al material contrario, o sea, a la N, y la terminal negativa del voltaje va a ir a la terminal P. Eso pues ya va a depender si es NPN o PNP. Entonces, esas dos condiciones juntas, cuando se cumplen, se le llama que es una condición de polarización directa inversa, y es así como normalmente lo trabajamos como amplificador, en polarización directa inversa. Hay muchas otras condiciones de polarización. En este caso vamos a estar trabajando así, como amplificador y como switch. Entonces esta es la que vamos a estar trabajando, ¿sale?
Entonces, en la parte de abajo está el circuito que me va a ayudar a polarizar de esa manera en directa inversa a cada uno de ellos. Del lado izquierdo tenemos un transistor NPN que, aunque no me lo indiquen, yo lo veo porque en el símbolo tengo la flechita indicando hacia afuera, ¿sí? Eso indica que es un NPN. Y en el de la derecha tengo un transistor PNP que, aunque no me dicen, yo veo que la terminal del emisor que tiene la flechita va hacia adentro del símbolo. Entonces, este es un PNP. ¿Cómo comprobamos que sí estén polarizados correctamente las uniones? Pues vamos a revisarlo. Para que eso suceda, entre la base y el emisor, yo debo de poner una fuente. Y esa fuente debe de tener la polaridad de tal manera que el positivo de la fuente vaya a la base y el negativo de la fuente vaya al emisor. De esta manera estoy polarizando la unión base-emisor de manera directa. Ahora bien, ahí aparece una resistencia. Esa resistencia también se le llama resistencia de base, ya en un momento la veremos todo. Esa resistencia es una resistencia limitadora, ¿sale? ¿Por qué? Recuerden que estamos trabajando ahí con materiales semiconductores pequeños que soportan muy poca cantidad de corriente. Entonces debemos de poner una resistencia limitadora entre la base y el emisor. Esa ya después vemos que es muy importante y vamos a ver problemas donde o no la den y calculamos la situación del transistor o tengamos en qué situación debe trabajar el transistor y debemos de calcularla. Entonces es muy importante esta resistencia limitadora en la base. Pero lo que quiero que vean ahorita es que el positivo de la fuente va a la base y al ser un transistor NPN, la base es tipo P. Entonces va positivo con positivo y negativo con negativo. El emisor es material tipo EN, entonces va hacia el negativo. Entonces se dice que esta unión BE o la base emisor queda polarizada en directa. Vamos a revisar la otra. Nos dice que la unión base-colector, o sea, lo que está aquí arriba entre la base y el emisor, debe estar polarizada en inversa. Para eso, tengo que tener otra fuente de alimentación. Se puede utilizar la misma aquí. Todo depende de para qué quiera yo hacerlo. O sea, se puede conectar este mismo positivo acá y no hay problema. Solamente que aquí lo que quiero que observen es que normalmente usamos dos y esto se hace básicamente porque del lado derecho del circuito va a estar pasando una gran cantidad de corriente o muy grande comparada con la corriente que circula del lado izquierdo. Entonces, normalmente del lado izquierdo le decimos que es la parte de control y del lado derecho es la parte de potencia, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos circuitos electrónicos que manejan señales pequeñas de control y señales con corrientes o voltajes muy altos o potencias ya más grandes, que es la parte de potencia del circuito que le llaman, normalmente se recomienda y se usa tener dos fuentes, una para la etapa de control y la otra para la etapa de potencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Siempre necesitamos o es preferible tener dos fuentes, una para la parte de control y otra para la parte de potencia, independientemente si es un transistor o no. O sea, a lo mejor puede ser un encapsulado que internamente tenga varios transistores. Entonces siempre va a haber una parte de energía o de control y la otra parte, bueno, de polarización y control, mejor dicho, y la otra de potencia. Entonces se recomienda dos fuentes, por eso es que aquí viene por separado. Puede haber algunos casos donde este mismo lo ponen acá conectado y no hay ningún problema, la misma fuente energiza ambas uniones, pero sí debemos de tener en cuenta eso porque si lo ponemos con la misma fuente en aplicaciones donde ya esta carga no es resistiva sino inductiva, el relevador, un motorcito, etcétera, lo que va a provocar es que la corriente alta que circule entre el colector y el emisor provoque que baje la corriente o el voltaje entre la base y el emisor y eso afecta el funcionamiento del transistor o que debido al tipo de carga que le pongamos aquí en el colector,
induzca ruido en todo el sistema y después no trabaje como nosotros queremos. Por eso, desde aquí les digo la importancia de tener siempre dos fuentes, una para energizar el circuito y la otra de donde toma la corriente necesaria para mover el motor, el relevador, la tira de LEDs o lo que se les ocurra, ¿sí? La carga que ustedes le quieran poner. Entonces, regresando, en la parte del positivo de esta fuente que está a la derecha, va a ir a dar al colector, ¿verdad? Ese colector para este transistor es material N, entonces sí está llegándole el positivo al N, si es contrario. Y entonces este voltaje, para que esta base, ya ven que aquí tiene un más abajo, que fue lo que analizamos de la unión base-emisor, y luego en la parte de arriba tiene un menos. No es que se haga en ese momento positivo y negativo, sino que esta terminal de la base es el común entre el emisor y el colector. Entonces, ¿qué significa? Para que sí esté polarizado en inversa mi unión base-emisor, el de la base ya estaba conectado a este valor, pero pasa a través de una resistencia limitadora. Por lo tanto, el voltaje que le llega a la base, ¿cuánto es? Pues muy pequeño. Ese voltaje debe de ser menor al que le llegue proveniente del colector. ¿Para qué? Para que sí funja como un negativo o un común y que el voltaje mayor sea aplicado al colector y no a la base. Y de esa manera asegurar que el voltaje entre el colector y el emisor llega de tal manera que la unión base-colector queda polarizada en inversa, es decir, debe de haber más voltaje en la terminal del colector que en la de la base para que sí quede polarizada en inversa. Si eso no ocurre, no va a estar polarizado en inversa esta unión y no va a trabajar de manera correcta, ¿sale? Y este mismo proceso lo tenemos en un transistor PNP. Si ustedes se fijan, aparentemente lo único que cambiamos son cómo están conectadas las fuentes. Y eso implica pues que tengamos que tener las mismas condiciones de polarización directa en la unión base-emisor y polarización inversa en la unión base-colector. Revisamos la base emisor, que es esta. Entonces recuerden que ahora este transistor es PNP. La base tiene material N. Entonces, para que quede polarizado en inversa, debe estar conectado a N, a una parte negativa de la fuente. Aquí está. También está conectado a través de esa resistencia limitadora. Y ahora el emisor es material tipo P. Entonces debe de ir conectado al positivo de la fuente. De esta manera, la unión base-emisor queda polarizada en directa. Luego revisamos el otro lado. En la parte del colector, a través de esta resistencia, que esta resistencia ya no es limitadora, sino de carga. O sea, significa que eso es lo que queremos que nuestro transistor haga, que circule una cierta cantidad de corriente y voltaje a través del circuito en esta resistencia. Tenemos el negativo de la otra fuente que llega al colector, recordando que en este caso el colector es de material tipo P. Entonces es P y llega el N, es un indicio de que sí va a quedar polarizado en inversa. Luego asumimos que el voltaje que está en la terminal de colector es mayor que al que está en el del emisor, por lo tanto este fungiría como un común y tendría un positivo en la base respecto a lo que le llega al colector, ¿sale? Entonces la terminal base colector también quedaría polarizada en inversa. Entonces, si se cumple que ambas regiones están polarizadas de manera correcta, vamos a poder tener una señal amplificada y esa señal amplificada va a estar circulando a través del colector emisor, ¿sale? En ambos casos, no importa si es NPN o PNP, solamente que en el NPN, que es el que está a la izquierda, circularía de colector a emisor, que nos lo indica el transistor, el símbolo, y en el caso del de la derecha, que es un transistor PNP, la corriente en la resistencia que está del lado del colector circularía desde el emisor hacia el colector. Entonces, esa sería únicamente la diferencia, pero el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que tengan en cuenta qué tipo de transistor están trabajando,
para cumplir estas dos condiciones. Es decir, no importa el tipo de transistor, siempre debo de seguir estas dos condiciones: polarización directa a base emisor y polarización inversa, a base colector. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, creo que no. Bien, si requieren tiempo para anotarlo me dicen, si no, para continuar. Bien, entonces continuamos. Ahorita les voy a poner un video donde se aprecia cómo, al poner esas dos condiciones, qué ocurre internamente en el transistor. Es decir, qué ocurre al poner una polarización en directa entre la base y el emisor, y qué ocurre al poner una polarización inversa entre el colector y la base. Lo que va a pasar, básicamente, ustedes lo van a observar, es que en cuanto yo tenga esas condiciones, si la corriente que circula a través de la base es lo suficientemente grande, va a ocurrir que todos los huecos o electrones, dependiendo si es NPN o PNP, empiecen a moverse entre el colector y el emisor. Es decir, la base solamente va a ser como el detonante de que circule corriente entre entre el colector y el emisor. Entonces, déjenme se los pongo. A lo mejor no se escucha con audio, pero en realidad no es tan esencial, porque es una oriental hablando inglés y la neta, si nosotros hablamos trocho el inglés, ahí nos vamos a dar un tiro con la oriental. Entonces, pues ahí va. ¿Sí? Si están listos, ahí va ya. De todos modos me indican si lo escuchan con audio o no, y si lo quieren escuchar con audio, pues ya me lo indican y lo pongo aparte. ¿Se está escuchando el audio del video? No, profe. No. No. La pregunta es, ¿lo quieren con audio o así mero? Así está bien. Bueno, así ya si alguien lo quiere, pues...
Bien, esa sería la pequeña animación de cómo trabaja el transistor. Al nosotros, déjenme lo recorro un poquito donde están las baterías. Ahí. Aquí lo importante es ver o considerar que otra vez vamos a verificar cómo están polarizadas las uniones. Tenemos aquí la base emisor, en este caso es PNP, entonces la base, al ser N, pues debe ir conectado al negativo de la fuente. Y luego el emisor debe estar conectado al positivo, aquí está, ya que es tipo P. Entonces la unión base-emisor sí está conectada o polarizada de manera directa. Si nos vamos a la unión base-colector, entonces el colector es tipo P, debe tener conectado el negativo de la fuente y el positivo de la fuente, de la segunda fuente debe estar conectado a la base. Entonces, eso es lo que primero que debemos de observar. Luego hay digamos que dos tiempos. Una, donde va a haber un exceso, en este caso de huecos, en el caso del NPN sería un exceso de electrones, y esos huecos van pasando del emisor hacia el colector, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el colector esté lleno de huecos? Pues que los electrones que están en la fuente, que en este caso le llaman BCC, está el negativo, ahí hay electrones y acá hay exceso de huecos. ¿Qué va a pasar? Pues que van a ser atraídos, ¿verdad? Dijimos que se atraen cuando llegan a cargar o estar todos en la región del colector. Al mismo tiempo en la base empieza a haber algunos otros electrones. ¿Qué va a pasar? Los electrones que llegan en la base van a ser signos o cargas iguales al exceso de electrones que ya tiene el material P correspondiente al colector y se repulsan entre sí, ¿verdad? Pero no pueden irse hacia el colector porque ya está lleno, entonces se van hacia dónde? Hacia el material E, y en el material E también hay una gran cantidad de electrones, de tal manera que están siendo atraídos hacia el material P correspondiente al emisor. Cuando hay un exceso, circulan a través de la fuente porque es positivo, son atraídos por el positivo de la fuente y es de esa manera cierran el circuito. Entonces, esas dos partes que se ven donde apenas está fluyendo los huecos o donde ya están cargados en exceso y empiezan a fluir los electrones, en realidad no lo podemos distinguir como dos tiempos de operación, simplemente empieza a circular y se acabó. O sea, todo esto lo hace a la velocidad de la luz. O sea, no tarda prácticamente nada en hacer ese switcheo o esos cambios en las terminales. Entonces, pues simplemente lo trabajamos como que empieza a circular corriente, no de que hay un instante que circula y otro que no. Es decir, pues no se nota, no lo podemos apreciar. Entonces, simplemente empieza a circular la corriente y la mantiene constante. ¿Sale? O sea, no sé si me explique que de esto, donde apenas empiezan a circular huecos, a esto donde hay, bueno, déjenme le atino a una parte del video a esto donde ya hay circulación de electrones, pues es instantáneo, ¿sí? O sea, internamente sí lo hace, pero pues es instantáneo y no lo vamos a poder apreciar. Y ya en el circuito, pues básicamente es lo que tenemos, que hay una pequeña corriente circulando en la base, que es la que va a llevar electrones para que sean atraídos, que repelen a los que están en exceso en el colector y que sean atraídos por los huecos que están en el emisor y así circule la corriente. Entonces, por eso es que llegan aquí a esta ecuacioncita, que la corriente de emisor es la corriente que circula en la base más la corriente del colector. Ya después vamos a ver que esta es una de las consideraciones que después, pues, no es que la pasemos por alto, pero básicamente decimos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector y se acabó. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la corriente de la base es muy pequeña en relación a lo que es en el colector. Sí, entonces, pues digamos que no afecta en nada si yo digo que la corriente de emisor es igual a la de colector. Pero eso pues ya lo veremos conforme vayamos haciendo los cálculos para ver esa diferencia que puede llegar a existir, ¿verdad? Por eso, y por qué de la consideración. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe. Muy bien, entonces continuamos. Aquí es donde, bueno, ahí en el video a lo que se le entiende a la asiática, oriental, no sé qué sea. Pues ahí nos quedamos con la ecuación esta, donde la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más de la base, y pues nada más aquí está explicado tanto para un transistor NPN como para un transistor PNP, que esa ecuación se cumple no importando el tipo de transistor, ya sea NPN o PNP. Nada más es lo que yo les decía, que lo único que varía es el sentido en el que circula la corriente. La corriente de colector en el NPN se une con la de la base y sale por el emisor. Otra vez, insistiendo que la de la base es muy, muy pequeña. Ya cuando hagamos cálculos, pues van a ver que sí es muy, muy pequeña en relación a lo que puede llegar a ser la corriente de colector. Y en el caso bueno, nos lo indican como tanto por uniones como con la simbología, ¿verdad? Que pues, es exactamente la misma. En el caso del PNP, que es el que nos mostraban, pues la corriente circula del emisor hacia el colector, entonces la corriente del emisor se parte en dos, una que va hacia la base y otra que va hacia el colector. Y en ambas, si analizamos esto como un nodo, pues sigue siendo lo mismo, que la corriente del emisor es la del colector más la de la base. Entonces, lo único que pretende este diagrama, indicar que no importa el tipo de transistor, esta ecuación es exactamente la misma, ya sea NPN o PNP. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Digo, ya después vendrá el análisis completo, pero eso es lo primero que debemos de notar ya eléctricamente hablando. ¿Alguna duda o pregunta? Y aquí también podemos aprovechar para ver esa parte donde nos decían que el emisor está altamente dopado, el colector medianamente dopado y la base muy poco dopado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de corriente que va a circular pues es la que está en el emisor. Por eso, y aparte de aquí también podemos observar que las regiones son más grandes tanto en el emisor como en el colector porque es donde circula la mayor cantidad de corriente y no necesita tanto material N porque la corriente que circula a través de la base pues va a ser muy pequeña. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si no, para que me indiquen si los están anotando y si no, para continuar. Sí, profe, ¿puede esperar un momento, por favor? Sí. Listo, profe, gracias. Muy bien, ¿ya los demás también o necesitan más tiempo? No, está bien. Bien, entonces continuamos. Entonces ya sabemos que esa corriente de emisor es igual a la del colector más la corriente de base, independientemente del tipo de transistor, y que esta ecuación o esta condición se da solamente si polarizo mi transistor en una polarización directa inversa. Y ya sabemos que directa se refiere a la unión base-emisor y la inversa se refiere a la unión base-colector, independientemente si es NPN o PNP. ¿Sale? Nada más para recordarlo. Bueno, hasta ahí alguna duda o pregunta. Y si lo van a anotar me indican para esperarme, si no para continuar. Bien, entonces continuamos. Esta condición de polarización en directa inversa, que nos da como resultado pues tener esta ecuación, también de ahí podemos determinar una relación
entre la pequeña señal que hay o pequeña corriente que hay circulando entre la base y la gran cantidad de corriente que pueda llegar a circular en el colector. A eso le llamamos la beta de CD o ganancia del transistor en corriente directa, ¿sale? Entonces, esa beta o ganancia en corriente es el cociente de la corriente de corriente directa, vamos así, o sea, estas fórmulas no me van a servir para analizar señales que impliquen frecuencia del colector entre la corriente de la base, ¿sí? Entonces, esta ganancia normalmente, bueno, aquí hay dos vertientes. Le llamamos beta y normalmente ya no decimos que es de corriente directa porque siempre hacemos referencia a que es corriente directa. Cuando hablamos de beta, siempre hablamos de la condición del transistor como amplificación, pero de corriente directa. Y cuando no hablamos de corriente directa, normalmente le llamamos HFE, un parámetro. Ya cuando veamos una ficha técnica y lo vemos y lo explicamos un poquito más. Entonces, hay dos opciones. Normalmente en los libros lo trabajan como beta, así como está aquí, beta igual a IC sobre IB, así tal cual. Pero normalmente el fabricante nunca le llama beta, siempre le llama HFE. Y lo único que hace para distinguirlo si ese parámetro es una ganancia o un parámetro para tomarlo en cuenta en señales de que no sean de corriente directa o si son de corriente directa, es que le pone HFE y un subíndice CD. No se preocupen, eso ahorita lo vemos y lo revisamos también en las fichas técnicas. Nada más para cuando lleguemos a ese punto, exactamente lo mismo. Si yo digo beta, normalmente ya va implicado que sea una ganancia o un parámetro para señales de corriente directa. Si yo digo HFE, va implicado señales que no sean de corriente directa, pero si al mismo HFE le pongo un subíndice de CD, que es de corriente directa, entonces hago alusión a la beta. O sea, estamos hablando de lo mismo, nada más que normalmente en el análisis, en los libros le llaman beta y ya en lo práctico, ahí en el fabricante le llama HFE, ¿sí? Que incluso normalmente en los multímetros que traen para probar, bueno, que normalmente le decimos que trae para probar transistores, viene marcado como HFE, ni siquiera viene marcado como beta, ¿verdad? Entonces, ya en términos de la práctica de lo que usan los fabricantes, normalmente no le llaman beta, le llaman HFE. En términos del análisis, digamos teórico, pues le llamamos beta. Entonces, esa beta pues está dada por esa razón de cambio. Normalmente lo expresamos como que beta veces la corriente de base es la corriente de colector. Pero bueno, eso ahorita lo revisamos cuando hagamos el análisis completo de mi circuito, ¿sí? O de nuestro circuito. Entonces, ¿alguna duda o pregunta está ahí con este parámetro? Hay más parámetros, pero este es el principal. A ver si lo tengo aquí como ecuación. No, ahorita se los pongo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Déjenme de una vez de inserto. Muy bien, déjenme de una vez de inserto como ecuación para ya tenerlo ahí. Pues no me deja insertarlo como... No sé si es por la resolución con la que proyecta o no lo veo, pero no me deja insertar la ecuación.
Entonces, para que la tengan ya lista ahí, aunque la vamos a seguir utilizando para que quede ahí la ecuación completa, déjenme la pego acá del Word. Para que ya quede ahí lista. Ahí está. Me indican si ya ven la formulita, por favor. Sí, ya se ve. Ok, Sí, entonces, pues básicamente lo que está ahí, que es el cociente de la corriente de colector sobre la corriente de base. Ahorita lo vamos a tomar como que esta es la manera en que yo sé que está amplificando o qué tanto está amplificando mi transistor, aunque más adelante vamos a ver que se cumple bajo ciertas condiciones, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, nos vamos hasta ahí, que beta es la ganancia en corriente directa y que se calcula haciendo la división de la corriente de colector entre la corriente de base. Si nosotros de aquí despejamos, podemos hacer el despeje de lo que sea. Entonces, si la I B la paso multiplicando hacia el otro lado, entonces es, digamos, lo que normalmente lo conocemos, que beta veces la corriente de base me da como resultado la corriente de colector. Ahora bien, si yo tengo un transistor y puedo medir la corriente de colector y la corriente de base, puedo calcular la beta, ¿sale? Aunque normalmente lo que yo tengo va a ser el transistor y ese transistor va a tener un número de parte y hay que ir a la ficha técnica para ir a buscar esta beta. Y lo que nos vamos a encontrar es que esa beta no es fija, es variable. Es decir, dependiendo de qué tanta corriente quiero que circule a través del colector, mi ganancia va a disminuir o va a aumentar. Por lo tanto, esto se los menciono porque luego quieren irse a la fácil. Van a un multímetro que trae para probar el transistor, o sea, el HFE, que es equivalente a la beta, y resulta que les marca un número y ese número que les marca lo toman como la beta para hacer los cálculos. El problema es que esa beta la obtiene el transistor haciendo circular una pequeña corriente a través de él, ¿sí? O sea, polarizando en directa e inversa sus terminales con la batería que tiene internamente. Entonces, y con unas resistencias que él tiene internamente para hacer esas pruebas. Entonces, la ganancia que nos dé va a estar directamente relacionada con la corriente y los voltajes que él le pone para hacer la prueba, y no para los voltajes o corrientes que se necesitan para ciertas aplicaciones con las que voy a utilizar el transistor. Entonces, básicamente para lo que me sirve esas funciones que traen los multímetros es para determinar si sirve o no sirve mi transistor, ¿verdad? Si no me da ganancia, pues ya se murió y se va al cielo de los transistores. O ya se le salió el alma, ¿verdad? Cuando sale humo blanco, pues ya lo quemamos. Entonces, es para lo único que me sirve, para saber si está o no está en una condición de funcionamiento el transistor, pero no para determinar la ganancia del circuito bajo ciertas condiciones. Para eso siempre se necesita ir a la ficha técnica e ir a las curvas de la ganancia para poder determinarlo y hacer los respectivos cálculos, ¿sale? Entonces, ¿de quién va a depender la beta? Pues del transistor, del fabricante. Y siempre hay que ir a checarlo o a revisarlo
a la ficha técnica, ¿sí? Nunca hay que tomar en cuenta el valor que nos pueda llegar a dar una prueba en el multímetro, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces para hacer un análisis pues más completo de cómo funciona el transistor, pues igual vamos a tener que utilizar los modelos eléctricos del transistor. Y entonces un transistor BJT, su modelo eléctrico es el que sigue. Tengo una base, un emisor y un colector. Entre la base y el emisor siempre vamos a tomar en cuenta que eso se comporta como un diodo. Entonces entre la base y el emisor va a haber un diodo. Y entonces esto también me sirve para reforzar la parte de que necesito una resistencia limitadora. ¿Se acuerdan que les dije que necesito una resistencia limitadora? Pues es por eso, porque eléctricamente hablando, esa unión se comporta como un diodo. Y recuerden que el diodo siempre le debo de poner una resistencia limitadora, porque si no, van a ocurrir dos cosas, ¿verdad? Puede llegar a circular tanta corriente a través de él que no soporte y se dañe, o que todo el voltaje quede presente entre las terminales sea tanto que también lo llegue a dañar. Entonces, por eso siempre le vamos a poner una resistencia limitadora, pero digamos que eso es lo que va conectado a la base. Aquí estamos analizando nada más la base, el emisor y el colector. Entonces, entre la base y el emisor, que es la que siempre tengo que polarizar en directa, va a haber un diodo y se va a comportar como tal. Entonces, este diodo conduce o no conduce. Y entonces ya de aquí podemos empezar a sacar algunas cosas. Para que este diodo conduzca, ¿qué se necesita? Que el voltaje que hay entre la base y el emisor sea igual o mayor al voltaje de polarización de este diodo. Si no, este diodo no va a permitir la circulación de corriente. Y si este diodo no permite la circulación de corriente, no va a haber los suficientes cargas contrarias a las mayoritarias, ya sea NPN o PNP, como para que haga que se desborde o que haga en avalancha o circule corriente entre el colector y el emisor. Es decir, la base me sirve como una llavecita, que es la que me va a permitir o que no salga la corriente o que empiece a circular una pequeña cantidad de corriente hasta que circule la mayor cantidad de corriente que puede. Digamos que esta es la llave del agua. Ahí en su casa, cualquier llave que tengan, si la tienen cerrada, pues si está en condiciones correctas, no debe de gotear ni salir nada de agua, ¿verdad? Si ustedes empiezan a abrirla, al principio a lo mejor empieza a haber una pequeña fuguita, de tal manera que ahí se junte una gota cada medio minuto, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué equivale acá? A que todavía no llegamos al voltaje de polarización del diodo. Cuando yo abro más la llave, ya hay un chorrito continuo. Entonces ya mínimo ya llegué al voltaje de polarización del diodo. En el caso de la llave del agua, pues ya abrí lo suficiente como para que haya un flujo continuo de agua. ¿Y qué va a pasar si le sigo aumentando la corriente a la base? Pues va a empezar a poder circular más corriente y va a tener la capacidad de abrir la llave, es decir, va a tener la capacidad de que la corriente que circula entre el colector y el emisor sea la máxima para la cual está diseñado. Y eso, si lo hago la analogía a nuestra llave del agua, es el equivalente a abrirla en su totalidad y pues va a circular la máxima que pueda, ¿verdad? De acuerdo al diseño hidráulico del sistema. Entonces, por eso es que se le llama un interruptor de estado sólido. Vamos a controlar la circulación de la corriente de acuerdo a una señal eléctrica en la base, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre de ese lado. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Apenas vamos en la base y el emisor. ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna. Y entonces, bueno, gracias. Continuamos. Del lado derecho, ahora tengo la segunda parte, digamos, de mi circuito equivalente, que es este símbolo. ¿Recuerdan cuál es ese símbolo?
¿A qué corresponde? ¿A una fuente de corriente variable? No. Una fuente de corriente dependiente. Así es, ese es el término correcto. Aunque sí varía, el término correcto es una fuente de corriente dependiente. Va a variar dependiendo del parámetro, eso sí. Entonces, nada más que una fuente de corriente variable no necesariamente tiene que ser dependiente, ¿sale? Nada más cuidado con ese punto. Entonces, esta es una fuente de corriente dependiente. ¿De qué va a depender? Del parámetro beta y de la corriente que circula a través de la base. Con estos parámetros yo puedo determinar cuánta corriente circula o cuánta corriente me va a entregar esta fuente. Y si se fijan, no es otra cosa más que la ecuación que acabamos de tener. La corriente de colectora, que va a ser igual a la ganancia, que dijimos que es variable y que depende de lo que me diga el fabricante, y que además va a depender también de la corriente que esté circulando en la base. Por eso es muy importante la relación entre lo que hay en la base y lo que hay entre el colector y el emisor. Entonces, esa fuente de corriente dependiente me va a determinar cuál es la corriente que va a estar circulando entre el colector y el emisor. Y si se fijan, el emisor tiene ese punto en común, donde tanto llega la corriente de la base como llega la corriente del colector. Y entonces se sigue cumpliendo el hecho de que la corriente del emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, al parecer no. Muy bien. Entonces, ya lo que seguiría es, vamos a hacer un pequeño ejemplo para determinar la ganancia, ahorita nada más con ciertos valores, nada más para acostumbrarnos al tipo de operaciones que vamos a hacer, y posterior a eso tenemos que hacer el análisis eléctrico de este sistema. Es decir, aquí va a ocurrir lo mismo que con el diodo. Lo que yo recomiendo es aprender a hacer el análisis del problema, no aprenderse las fórmulas del libro. Normalmente en los libros nos dan el circuito básico, que es con el cual vamos a partir. Después vamos a hacer ejemplos donde pues ya no nada más, o sea, ya no se pueden analizar con las fórmulas que determinemos, sino que se necesita hacer el análisis eléctrico. Por eso yo recomiendo mejor aprender a hacer el análisis y no aprenderse muchas fórmulas que para cada problema pueden variar. Entonces, no va a haber otra cosa más que aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, para que igual lo tengan presente y para no dejar a la mitad de esto del análisis, entonces eso lo veríamos el día miércoles para que no dejemos a la mitad del análisis. Es importante verlo todo en una sola sesión, que quede entendido para poder empezar a hacer problemas de transistores, ¿sale? Obviamente primero va a ser problemas donde únicamente es obtener parámetros y ver cómo se hacen los análisis, y ya posteriormente pasaremos a problemas donde ya hagamos alguna aplicación. Entonces, si no hay alguna duda o pregunta hasta ahí, pues nos veríamos o nos conectaríamos el día miércoles, ¿sale? Muy bien, profe. Muy bien, gracias, profe. De nada, entonces dejo de compartir la pantalla y pues nos veríamos el miércoles, ¿sale? Nos vemos, saludos. Profe. Hasta luego, profe. Nos vemos.